Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid 8-5, 6-4 frente a Zenit de San Petersburgo en un muy interesante partido de los chicos. La verdad es que hoy me ha gustado bastante la segunda mitad, en particular, de nuevo un tercer cuarto decisivo para poder marcar tendencia positiva dentro del partido. Y hay varios conceptos, la verdad, que subrayar y destacar de los de Pablo Lasso en el día de hoy. Defensivamente, en la línea exterior, creo que hemos estado muy bien, con una activación muy notoria de los más o menos especialistas, Abalde, Coser, pero Sergio Llull y Rudy otra vez muy importantes, líderes en lo intangible y lo tangible, con canastas importantes en momentos determinados, tanto en el segundo cuarto como también en la segunda parte Sergio Llull sobre todo, que ha sido determinante. Al final Sergi ha terminado con 13 puntos, y esto es lo que queremos de Llull, que aparte de anotar algún triple complicado, ha anotado una mandarina, por ejemplo, ha hecho también lo que debe de hacer, que es penetrar, intentar generar desajustes con las penetraciones, y cuando tiene piernas para ello, pues obviamente Sergio Llull sí que es un jugador útil, muy útil dentro de la rotación del equipo. Pero es verdad que hoy hay que señalar en el foco de lo positivo a Vince Poirier, que venía de que le sacaran un diente en el partido anterior, y el tío pues ha sido MVP de manera totalmente merecida, ha hecho de todo, asistencias, puntos, rebotes, ha sido un auténtico valladar en el juego interior, sobre todo ofensivo. En el defensivo ha tenido algunos problemas con Poitres, que ha sido el gran peligro hoy en el Zenit de San Petersburgo, con esas segundas oportunidades que capturaba y esa potencia que demuestra el norteamericano dentro de la zona. Pero al margen de eso y algunos momentos de Jordan Lloyd, la verdad es que hemos tenido muy controladas las estrellas del Zenit de San Petersburgo. Por lo dicho, un gran trabajo también defensivo individual y colectivo con las ayudas de todo el grupo. Trey Tompkins también, al igual que Yabusel en el puesto de 4, con aportaciones importantes en el tiro exterior, pero también Yabusel con la intensidad a la hora de penetrar y conseguir esos puntos extra para el equipo. Gran partido de Gerson Yabusel. La verdad es que hoy ha estado muy repartido todo en cuanto a niveles de anotación. Lo dicho, Fabián Coser 9 puntos, Rudy 8, 10 Vincent Poirier, 8 Tavares, que no lo ponemos en los destacados, pero para 12 minutos siempre aporta. Hoy ha tenido problemas de faltas, pero Poirier hoy ha hecho de 5 titular sensacional, 13 Llull, 13 Yabusel, y lo dicho, 12 puntos de Trey Tompkins, que hoy entraba en la segunda unidad en lugar de Anthony Randolph, que hoy no ha tenido minutos. De hecho, ha sido el único jugador en el día de hoy que no ha tenido minutos. Ha tenido minutos Carlos Alocén para que siga activándose un poquito y cogiendo dinámica de equipo, que anímicamente y físicamente es el que más necesita jugar minutos, y tiene que ser un jugador, como digo siempre en todos los vídeos, que vaya aportando cosas importantes, es un base diferente. Y hoy en lo negativo solo Nigel Williams-Goss, que ha estado un poquito perdido. En eso de los balones perdidos ha sido el protagonista. Creo que ha sido lo que menos le ha gustado a Lasso, y a mí en particular también. Algunas pérdidas absurdas, alguna falta de concentración momentánea, pero en líneas globales el equipo ha tenido un gran comportamiento. El sobreesfuerzo de la segunda parte, teniendo que remontar frente a un duro equipo como el Olympiacos, pues la verdad, yo tenía dudas de cómo se iba a comportar a nivel de fatiga el Real Madrid hoy. Bien, la respuesta ha sido para mí magnífica del Real Madrid, que está ahí, además, cerca del récord de la liga, de la regular season, de la 13-14, de la liga regular. Veremos si se logra, en modo simbólico, porque al final ese tipo de cosas quedan en el anecdotario. Lo importante es llegar bien en el día D, la hora H, en las grandes citas, pero obtener ventaja de campo, a ver si quedamos primeros, sería una gran noticia. Obviamente el gran rival para eso va a ser el Barça, que es el actual gran rival en España y también, por supuesto, en Europa. Así que nos quedamos con las grandes sensaciones del equipo, que hoy ha comunicado mucho juego a la hora de rotar el balón, de administrar buenos pases para buenos tiros. Eso nos ha facilitado buenos porcentajes hoy en el tiro de 3, que la verdad, a diferencia del día del Olympiacos, hoy hemos estado realmente muy pero que muy atinados. Y en defensa ha habido cosas que me han gustado más, otras menos, pero creo que la actitud del equipo en cuanto a ponerse el mono de curro de trabajo ha sido muy buena, frente a un Zenit de San Petersburgo, que realmente a nivel de cuota de talento individual no es el equipo que más talento tiene ahora mismo de los que están entre los 8 primeros, pero con Poitres, Jordan Lloyd, con Jordan Mickey, con Billy Baron, y luego con algunos secundarios interesantes como Karashev o Kulagin, pues son unos tíos que se lo dejan todo, sobre todo defensivamente. Ya cuando tienen que anotar muchos puntos tienen problemas. Para llegar a cuantías cercanas a 90-85 puntos ahí tienen problemas, pero como bajes de los 80 puntos te pueden hacer partidos muy competidos. Así que a pensar en la próxima cita, ya sabéis, Liga Andesa, Valencia Basket, en unos días realmente agitados, trajín de calendario que tiene ahora mismo el Real Madrid,
Por cierto, apunte de Alberto Abalde, me ha gustado mucho su actitud, pero tiene que atreverse más, ¿eh? En modo análisis individualizado, Abalde tiene que aportar más en ataque porque tiene calidad. Aportan los rebotes defensivos, aportan los esfuerzos, tanto con los doses como con los treses rivales, pero tiene que aportar más protagonismo en el juego de ataque, así que espero que poco a poco lo vaya haciendo. A ver si recuperamos a Deck, Taylor y Hanga. Parece que Hanga podría estar incluso frente a Valencia Basket, y sobre todo con las miras puestas de cara a la Copa del Rey, que es el próximo 17 de febrero, y parece que queda mucho, pero en realidad no tanto. Lo dicho, próxima parada frente al Valencia Basket, gran victoria, donde Vince Poirier fue el que, pues digamos, reventó el partido con sus acciones, pero en el aspecto colectivo, hoy el Real Madrid me ha gustado mucho.